Bueno, entonces les decía, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver práctica. Guille me dijo que vieron todo teoría moderna de la inversión, o sea, la keynesiana y la neoclásica. Así que vamos a trabajar en ese práctico, ¿sí? Para la semana que viene nos quedaría entonces lo que es economías abiertas. Bueno, entonces yo dejé el práctico en el Drive. Si ustedes miran en su carpetita de Macun, a ver si yo lo tengo abierto. Fíjense que agregué una carpeta que se llama inversión y ahí puse el práctico, ¿sí? Que se llama práctico 1, unidad 5. A ver si yo lo tengo abierto, espérame un poquitito. Mm, Voy a abrirlo. Y vamos a resolver entonces. Comparto pantalla. Me dijo que vieron bien a fondo la teoría, así que voy a intentar que sea bastante charlada la clase, ¿sí? O sea, que ustedes me puedan responder algo. Bueno, entonces lo que damos en la unidad, en esta unidad 6, es inversión. Sí, ya lo hemos visto antes, pero ahora profundizamos un poco en los determinantes y las diferentes teorías explicativas de la inversión a nivel macro. Entonces, fíjense que, a ver qué hay en el práctico, digamos, bueno, ver los factores que influyen en la inversión, la decisión de invertir, la eficacia marginal del capital, el costo del alquiler del capital, tipo de interés real, impuestos y bolsa de valores, mercados financieros y precios de los activos, stock deseado de capital, modelo del acelerador, fuente de financiamiento, racionamiento del crédito. O sea, al principio es volver a retomar un poco el tema de los determinantes de la inversión y estudiar según los keynesianos cuando los empresarios deciden invertir, digamos. Y después, bueno, se agrega este modelo del acelerador, ¿no? Y después tenemos inversión inducida, que digamos es dejar de suponer que la inversión es exógena y pasar a suponer que está explicada por alguna de las variables del modelo, como la tasa de interés y la renta, ¿no? Y la producción. Y una vez que suponemos inversión inducida, volvemos a evaluar el ingreso de equilibrio, si eso vamos a hacer, y encontramos lo que se suele llamar el supermultiplicador. Bueno, y acá falta un poco decir que también se dan las teorías neoclásicas de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, al principio, fíjense, si damos un mapeo rápido al práctico, tenemos teoría keynesiana y teoría neoclásica y algo de inversión inducida al final, ¿sí? Entonces, empezamos con la keynesiana. Bueno, la teoría keynesiana, como ustedes habrán visto ayer, o sea, primero haciendo como un resumen de la teoría, lo que hace, o sea, la teoría keynesiana supone que el empresario evalúa, al momento de tomar la decisión de si invertir o no en un bien de capital, evalúa cuál es el precio de ese bien de capital contra el rendimiento que va a obtener a partir de la compra de ese bien de capital, ¿sí? Y como el rendimiento que va a obtener es algo a futuro, entonces para poder comparar el precio actual de compra de ese bien de capital contra el rendimiento que es futuro, lleva ese rendimiento futuro a valor actual como para poder hacer comparables los dos valores. Y en base a eso decide si invertir o no invertir, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan los primeros ejercicios, lo que intentan hacer es poder entender un poco cómo se calcula el valor actual de un rendimiento, ¿no? Entonces, fíjense, el primer punto dice, el valor presente de 1.000 pesos dentro de 5 años a una tasa del 6% es de 747. ¿Sí? Es decir, ¿cómo calculamos este 747? Lo que hacemos es 1.000 dividido 1,006 elevado a la 5. ¿Sí? Así se calcula el valor presente. Eso es igual a 747. Por lo tanto, dice la consigna, prefiero 747 hoy que 1.000 dentro de 5 años, prefiero 700 hoy que 1.000 dentro de 5 años, prefiero 850 hoy que 1.000 dentro de 5 años, ¿sí? Entonces, lo que hace este ejercicio es pensar un poquitito eh, el valor presente y el valor futuro de esto que podemos pensar que es una inversión, ¿no? Entonces, ¿alguno se anima a dar alguna respuesta si alguna de estas tres opciones son correctas, verdaderas o falsas? ¿Sí? Sabiendo que esto, ¿no? Que el valor presente de 1.000 a 5 años una tasa del 6% es de 747.
¿Eso significa que se prefieren 747 hoy que 1000 dentro de 5 años? ¿Eso es así? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero, profe. A ver, acá podríamos decir, fíjate que la persona, primero gracias por responder, pero fíjate que podemos decir que respecto a la opción A, la persona está como indiferente, ¿no? Le da lo mismo en realidad tener 747 hoy que 1000 dentro de 5 años y la tasa del 6%, ¿sí? Porque fíjate que si yo agarro un dibujo un poquito, a ver. O sea, lo que estamos diciendo es que, fíjate, 1000, ¿sí? 1000, perdón que sea tan desprolijo esto, dividido 1, más la tasa de interés dividido 100, que sería 0,06, elevado, eso es un 6, elevado todo esto a la 5 años, que es lo que nos dice arriba la consigna, eso es igual a 747. Si ustedes hacen el cálculo, les va a dar que 747. O sea que el valor presente de 1000 pesos a 5 años, considerando 647, considerando una tasa del 6%, es 747 pesos hoy, ¿sí? O sea, es lo mismo tener 747 pesos hoy que tener 1000 pesos dentro de 5 años, considerando que la tasa de interés va a permanecer fija a un 6%. Entonces, como el valor presente de 1000 es 747, el individuo no va a preferir 1000 a 5 años a una tasa del 6%, sino que va a estar indiferente, porque valen lo mismo, ¿sí? Porque justamente 747 es el valor presente de 1000, ¿sí? Considerando un horizonte temporal de 5 años y una tasa de interés del 6%. ¿Sí? Es decir, si lo miramos desde la perspectiva de la línea del tiempo, hoy 1000 pesos, perdón, 747 valen, mejor dicho, 1000 pesos en el futuro, a 5 años, son equivalentes a 747 pesos valuados a hoy. Supónganse que este es el momento t igual a 0 y este es el año 5. ¿Sí? Es lo mismo, pero este 1000 traído a valor actual, digamos, vale 747. Entonces el individuo está indiferente, no prefiere ni uno ni el otro, está indiferente. ¿Sí? Entonces este punto A estaría mal, digamos. El individuo no prefiere 747 hoy que 1000 dentro de 5 años porque son equivalentes los valores. Ahora, prefiero 700 hoy que 1000 dentro de 5 años. ¿Qué dicen respecto a eso? Está mal. 747 sería lo mismo que 1000 a 5 años, así que 700 es menos que 1000 a 5 años. Perfecto. Buenísimo. Entonces, esto también sería como falsa, digamos, en el sentido de que la persona no preferiría 700 pesos hoy, ya que 1000 dentro de 5 años traídos a valor actual son 747 pesos. Así que preferiría 1000 dentro de 5 años. ¿Sí? Y la última dice, prefiero 850 hoy que 1000 dentro de 5 años. Bueno, entonces eso queda más que claro que esta sí es verdadera, digamos, en el sentido de que 1000 dentro de 5 años, si uno los trae a valor actual, valen 747, dijimos, ¿sí? 747 es un número más chico, un valor más chico que 850. Entonces, preferimos 850 hoy que 1000 dentro de 5 años, una tasa del 6%. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el objetivo es poder trabajar un poco en base al concepto del valor presente. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el valor presente de 1000 entonces? 1000 dividido 1 más la tasa de interés dividido 100, ¿sí? Era 6% dividido 100 nos da 0,06 elevado a la cantidad de años, 5 años. ¿Está? Bueno, el ejercicio 2 dice, un inversor puede vender hoy una botella de vino por 8.000 o guardarla y venderla dentro de 30 años al precio real de 22.000. Si espera que el tipo de interés real permanezca constante e igual al 4%, ¿qué debe hacer el inversor? Y bueno, ahí de vuelta tenemos que comparar, tenemos que ver los datos que tenemos. ¿Sí? Por un lado tenemos que puede vender hoy a 8.000, ¿sí? O puede venderla dentro de 30 años a 22.000, sabiendo que la tasa va a ser del 4%. ¿Sí? Entonces, directamente nosotros no podemos comparar 22.000 contra 8.000, porque 8.000 es un valor expresado a hoy. De vuelta acá conviene hacer la línea del tiempo, ¿sí?
acá tenemos 8.000, valdría hoy, ¿sí? Esto es un 8.000, 8.000, pongan ustedes bien, 8.000 vale hoy en t igual a 0, y en el año 30 lo podría vender a 22.000 pesos, dice. ¿Sí? Acá pongo 22.000. ¿Sí? Entonces no podemos comparar directamente porque están expresados en distintos años. Lo que tenemos que hacer es llevar este 22.000 a valor presente y ahí comparar los valores. ¿Sí? Entonces si ustedes hacen, ¿cómo llevamos a valor presente? De vuelta hacemos 22.000 dividido 1 más 4% dividido 100, que nos daría 0,04, elevado a la 30, porque 30 años nos dice el ejercicio. ¿Sí? Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar 6.783. Buenísimo, me confío. Entonces, ¿sí? 6.783. Entonces, fíjense que acá nos daría 6.783, el valor presente. ¿Sí? Bueno, ¿no la letra? ¿Sí? Entonces, si comparamos, al inversor finalmente lo que le conviene hacer es vender esa botella de vino hoy por 8.000, porque si él esperara 30 años y recién ahí la vendiera a 22.000 y la tasa permaneciera constante en un 4%, él vendería esa botella de vino a un valor más bajo, a un precio más bajo. ¿Sí? Entonces le conviene venderla hoy. ¿Sí? Bueno. El punto 3 dice, el capital al principio del periodo es de 780 y al final 965. A su vez se sabe que se realizó un gasto en reemplazo de capital igual a 130. ¿Cuál es la inversión bruta? ¿Cuál es la inversión neta? ¿Y cuál es la depreciación? ¿Sí? Bueno, entonces acá un poco poder repensar un poco las definiciones de inversión neta, bruta y depreciación. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que la inversión neta es el gasto que se hace, digamos, para poder cambiar el stock de capital que hay en la economía? ¿Sí? Ese es el objetivo. La inversión bruta es esa inversión neta más la depreciación, y la depreciación es la compra de capital, el gasto de la pérdida de valor, mejor dicho, del stock de capital. ¿Sí? Esa es la depreciación. Entonces, con estos datos, digamos, fíjense, si nosotros anotamos los datos que tenemos, ¿sí? Tenemos stock de capital al principio es 780. Stock de capital al final es 965. Tenemos datos de stocks de capital a diferentes momentos del tiempo. Y este gasto en reemplazo de capital, que es igual a 130, es la depreciación. ¿Sí? Se realizó como una inversión, si se quiere, para poder reemplazar ese capital que se desgastó, y esa inversión fue equivalente a 130. A ver, espera un poquito. Sí, 6.783. Bruno, para. 6.783,01. ¿Sí? Yo les voy a subir el práctico igual, resuelto, lo tengo, ¿sí? Lo tengo acá resuelto, pero no quiero mostrarles así como para que ustedes puedan pensar un poco y después yo les subo igual. ¿Dale? Bueno, entonces decía, sabemos que, fíjense, este gasto en reemplazo del capital es la depreciación entonces. Depreciación igual a 130. Tenemos por otro lado stock inicial y stock final de capital. Entonces podemos calcular la variación del stock de capital. ¿Sí? 965 menos 780 nos va la variación del stock de capital. ¿Sí? Y esa variación del stock de capital, a su vez, por definición, es igual a la inversión neta. ¿Alguien calcula entonces la inversión neta? Bueno, me da 185. ¿Sí? Entonces, la inversión neta de 185 más la depreciación de 130 nos da una inversión bruta de 315. Ali. A ver. Esperen, voy a mutear. Bueno, igual si alguien quería hablar algo, habilita el micrófono, pero por si es algún compañero que se olvidó el micrófono abierto, mutea a todos. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, este es el único ejercicio que nos hace calcular inversión bruta, neta y depreciación. ¿Sí? La depreciación es ese gasto en reposición del capital, del stock de capital que perdió valor. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la última clase? Creo que me habían preguntado qué es la depreciación. Y habíamos dicho que era
la pérdida de valor del stock de capital en el tiempo. ¿Sí? Entonces, el empresario, para mantener el stock de capital, va a realizar gastos para reemplazar ese capital que se depreció. ¿Sí? Y acá ese gasto nos dice que es de 130. Entonces, esta es la depreciación, la variación del stock de capital, 965 menos 780, es la inversión neta, y la inversión neta más la depreciación es la inversión bruta. ¿Sí? Bueno, después el cuarto ejercicio dice, una empresa está evaluando el siguiente proyecto de inversión. Comprar una máquina nueva que cuesta 3.000, rendimiento neto esperado 1.100 primer año, 2.420 segundo año, vida útil de la máquina 2 años, valor residual 0, tasa de interés de mercado 9%, y se nos pide, este es un ejercicio de inversión de la teoría keynesiana, ¿sí? Se pide calcular la eficiencia marginal del capital, el precio de oferta y el precio de demanda de la maquinaria. Bueno, estos conceptos me dijo Guille que lo dieron re bien ayer, ¿sí? Entonces, poder un poco acordarnos de lo que dieron ayer, si alguien se acuerda de estos conceptos, de eficiencia marginal del capital, precio de oferta y precio de demanda. El precio de oferta es el precio al que se vende una máquina nueva. El precio de demanda es el de la máquina. Bien, se te cortó un poco, Jonathan, pero ibas bien. Sí, entonces decía Jonathan, el precio de oferta, o al menos yo le escuché cortado, es el precio al que se vende la máquina, en el precio de mercado, digamos. La eficiencia marginal del capital, no sé si lo llevo a decir, pero la eficiencia marginal del capital es la tasa interna de retorno que surge de igualar ese precio de oferta con el valor actual de la corriente esperada de los rendimientos que va a tener esa inversión. ¿Sí? Entonces, al igualar ese precio de oferta con todo el flujo de fondos que va a generar ese bien de capital traídos a valor actual, la tasa de interés que permite que se igualen esas dos cuestiones es la eficiencia marginal del capital. Y el precio de demanda es hacer ese mismo ejercicio, pero en vez de poner el precio de mercado, es calcular cuál sería el precio que se corresponde con traer al valor actual ese flujo esperado de rendimientos que va a permitir obtener el bien de capital, actualizados o llevados a valor actual considerando la tasa de interés del mercado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo resolvemos esto. Fíjense los datos que tenemos, ¿no? Tenemos el precio de mercado de la máquina nueva, o sea que esto ya nos dice que este es el precio de oferta, ¿no? O sea, como nos decía Jonathan, 3.000 es el precio de oferta. Rendimientos, consideramos que la máquina va a tener una vida útil de 2 años. Entonces el primer año nos va a dar un rendimiento neto de 1.100 y el segundo año un rendimiento neto de 2.420. Valor residual 0 quiere decir que cuando termina la vida útil de la maquinaria no se la va a poder revender. O sea, es como que no sirve para nada. ¿Sí? Se la echa a la basura, digamos. Y tasa de interés de mercado 9%. ¿Ah? Entonces lo que tendremos que hacer es, ya que el precio de oferta ya lo tenemos acá, 3.000. Este es el precio de oferta, el precio de mercado de comprar una nueva máquina. Para calcular la eficiencia marginal del capital tenemos que tener en cuenta este rendimiento neto, el del primero y del segundo año, ¿sí? Y calcular el valor actual de estos dos rendimientos netos igualados al precio de oferta, que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Y para calcular el precio de demanda tenemos en cuenta los mismos rendimientos, pero calculamos el valor actual teniendo en cuenta la tasa de interés de mercado que nos dice acá. ¿Sí? Entonces les voy a compartir cómo se resolvería esto. Esperen un poquito. Bueno. Bueno. Entonces, sí, precio de oferta 3.000 dijimos, ¿sí? Eficiencia marginal del capital. Entonces, fíjense lo que tenemos que hacer, como les decía, ¿no? Igualamos precio de oferta con el valor actual de los rendimientos esperados, que tenemos 2 años. Entonces, el rendimiento del año 1 llevado a valor actual, ¿cómo se lo lleva a valor actual? Dividiéndolo por 1 más I, donde esa I es la eficiencia marginal del capital, elevado a la 1, porque este es el rendimiento del primer año, ¿sí? Más el rendimiento del segundo año, dividido 1 más I, donde esta I es la eficiencia marginal del capital, elevado a la 2 años. ¿Sí?
Entonces, reemplazamos por los datos que tenemos en la consigna. Este precio de oferta es 3.000, el primer rendimiento es 1.100, dividido 1 más la tasa de interés. Fíjense de acá no meter la tasa de interés de mercado, porque esta I es justamente lo que queremos calcular ahora, es la eficiencia marginal del capital. Entonces ponemos la I como la incógnita, ¿sí? Elevado a la 1, más el rendimiento del segundo año, que es 2.420, rendimiento neto, ¿no? Dividido 1 más la tasa de interés elevado a los 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta tasa de interés de acá? Bueno, no van a despejar la tasa de interés de ahí porque va a ser un quilombo. Esto se suele resolver en ADFIN o en matemática financiera con una calculadora financiera, ¿no? Que se hace el cálculo de la TIR, que uno pone en la calculadora financiera y directamente calcula. Se le pone el valor del precio, se le pone el valor de los rendimientos, la cantidad de años y se calcula solito la TIR. Pero en macro lo vamos a hacer por tanteo, ¿sí? Es decir, siempre vamos a partir de la tasa de interés de mercado que nos da el ejercicio, en este caso del 9%, y vemos con ese 9% si se hacen iguales o no se hacen iguales los dos valores, ¿sí? Y en base a la diferencia que nos da, vamos a ir probando diferentes tasas de interés hasta encontrar la tasa de interés que hace que todo este rendimiento futuro traído a valor actual sea igual al precio de oferta. Entonces, si ustedes empiezan con una tasa del 9%, van a ver que no son equivalentes los valores, ¿sí? Y ahí pueden ir aumentando o subiendo la tasa según como le dé la desigualdad, digamos. ¿Sí? Y si ustedes van tanteando así tasas, van a ver la del 9, con una tasa de un 9%, a ver, van a ver que, espera un poquitito, con una tasa del 9% van a ver que el precio, el valor actual de esta corriente futura, les va a dar mayor que el precio de oferta. ¿Sí? Si ustedes ponen acá 9%, todo esto, considerando una tasa del 9%, como nos dice el ejercicio, que es la tasa de interés de mercado, les va a dar que todo esto es 3.046. ¿Sí? Entonces, esa tasa del 9% no hace que sean equivalentes estos dos, el precio de oferta con el valor actual de los rendimientos. ¿Sí? Entonces, como todo esto es más grande que esto, eso significa que la tasa de interés tiene que ser más grande para que todo esto que está acá sea más chiquitito y se acerque a 3.000. ¿Sí? Entonces ahí pueden ir probando una tasa del 9,5, van a ver que no dan iguales, 9,6, 9,7 y así, hasta que si siguen probando van a ver que con una tasa del 10%, o sea, haciendo que la I sea igual a 0,10, estas dos, esto va a ser igual. ¿Sí? El precio de oferta va a ser igual al valor actual de la corriente esperada de rendimientos netos. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el valor de la eficiencia marginal del capital? ¿O cuál es la tasa de interés para la cual son equivalentes? El precio de oferta y la corriente y el valor actual de la corriente esperada de los rendimientos netos de la inversión la tasa es del 10%. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen acá, consideran una tasa de interés de 0,10, van a ver que son equivalentes. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos para calcular? Nosotros primero planteamos esta ecuación, ¿sí? Igualamos precio de oferta con el valor actual de la corriente esperada de los rendimientos netos. La incógnita es la tasa de interés, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcularla? Le vamos dando valores, ¿sí? Como sugerencia, siempre empezamos con la tasa de interés que nos da el ejercicio, que era la tasa de interés de mercado, que es del 9%. Si ustedes prueban con un 9%, van a llegar a un valor actual de 3.046. Como queremos que sea igual a 3.000, lo que tenemos que hacer en este caso es aumentar el valor de la tasa de interés, porque si uno divide por una tasa de interés más grande todo esto, todo el resultado va a ser más chiquitito. Lo que hacemos es tratar de acercarnos a 3.000, ¿no? Bueno, si ustedes van probando, es 9,2, 9,3, 9,4, 5, van a llegar a que el 10% se hacen equivalentes los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Entonces, la eficiencia marginal del capital es el 10%, ¿sí? O la tasa interna de retorno, como se le suele llamar también. Bueno, y lo otro que se preguntaba en la consigna era el precio de demanda de la máquina. Entonces, ¿cuál es el precio de demanda de la máquina? El precio de demanda, yo les dije hace un ratito, es el valor presente de ese bien de capital, pero considerando no la tasa interna de retorno para calcular el valor presente, sino que la tasa de interés del mercado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es calcular el valor presente de la corriente esperada de los rendimientos netos, considerando la tasa de mercado. ¿Sí? Entonces,
El rendimiento neto del año 1 era 1100 dividido 1 más 0,09, porque esta es la tasa de mercado, elevado a la 1, más el rendimiento del año 2, que es 2420, dividido, acá falta un dividido, ¿sí? Dividido 1,09, 1 más 0,09 elevado a la 2, porque este es el rendimiento neto del año 2, y eso le va a dar 3046,04. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos a partir de esto, de estos datos? Esta pregunta no está en el práctico, pero la podemos hacer, ¿no? Entonces, si sabemos que la eficiencia marginal del capital es del 10% y la tasa de interés de mercado es del 9%, ¿le conviene al empresario invertir en la compra de esta máquina o no le conviene? Esto mi hijo dice que lo vieron re bien allá, así que espero que alguien me dé alguna respuesta. ¿Qué conviene? Dice Karen. A ver, ¿puedes justificar un poco tu respuesta, Karen? Porque el precio de demanda es mayor que el precio de oferta. Bueno, entonces está bueno. Los criterios son, uno es el que decía Karen, comparar precio de demanda contra precio de oferta. Siempre que el precio de demanda sea mayor que el precio de oferta, le conviene invertir al empresario, ¿sí? Y otro criterio que por ahí a mí me gusta un poquito más, en el sentido de que pueden llegar a entender un poquito más y no estudiarse de memoria, es comparar las tasas de interés. Fíjense, esta eficiencia marginal del capital, que calculamos del 10%, es lo que se llama también la tasa interna de retorno, ¿sí? Es decir, la tasa de retorno propia del proyecto, ¿sí? Entonces, dado el precio al cual se vende la máquina en el momento actual, el precio de mercado y los rendimientos que promete generar esa máquina, la tasa interna de rendimiento de esa inversión es de un 10%. Y si uno lo compara contra la tasa de interés del mercado, que uno podría pensar que es la tasa, el rendimiento que podría obtener a partir de otra inversión que podría realizar el empresario, que es este 9%, la tasa de interés de mercado, fíjense que la eficiencia marginal del capital, como es mayor, esta tasa de la eficiencia marginal del capital es mayor a la tasa de interés de mercado, entonces le conviene invertir al empresario en este bien de capital, porque ese bien de capital le promete generar un rendimiento que es mayor al de las inversiones alternativas, donde el rendimiento de las inversiones alternativas está representado por la tasa de interés de mercado. Entonces, cuando la eficiencia marginal del capital, vamos a decir, cuando la eficiencia, perdón mi letra, marginal del capital, o sea, esa tasa que calculamos, es mayor que la tasa de interés de mercado, entonces le conviene invertir al empresario. Y cuando la desigualdad es inversa, no le conviene. Y cuando son iguales, el empresario es como que está indiferente, ¿no? Ajá, ahí Bruno también respondió lo mismo. Bueno, ¿sí? Entonces pueden usar cualquiera de los dos criterios que tengan. Obviamente que si la eficiencia marginal del capital es mayor que la tasa de interés, eso implica, a su vez, que el precio de demanda es, que el precio de demanda es mayor que el de oferta, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo en términos de que si esta tasa la eficiencia marginal del capital tiene una tasa más alta y lo calculamos teniendo en cuenta el precio de oferta, este precio de oferta va a ser más chiquitito que este precio de demanda, ¿no? Son criterios alternativos, pero bueno, por ahí es más fácil de acordarse, creo yo, o más intuitivo comparar las tasas de interés, ¿sí? Entonces la de la eficiencia marginal del capital contra la tasa de interés de mercado. Bueno, ¿alguna duda de esto? Y si tenemos varios proyectos alternativos de inversión, ¿sí? Entonces, siempre que la tasa interna de retorno o la eficiencia marginal del capital sea mayor que la tasa de interés del mercado, conviene hacer la inversión, y cuanto mayor sea la eficiencia marginal del capital, más conviene. Si tenemos varios proyectos, digamos, alternativos para analizar, va a ser preferible aquel que tenga la mayor eficiencia marginal del capital. ¿Sí?
Bueno. Les comparto de vuelta el práctico. Esperen un poquito. Estoy con el práctico. Entonces, vamos al 5. El 5 dice, una empresa tiene 3 opciones de compra de una maquinaria nueva. Si la tasa de interés del mercado es del 9% de nuevo, ¿sí? ¿Cuál elegiría? ¿Cuál elegirá? Perdón. Y ahí tenemos 3 opciones. Entonces, la A, la B y la C, tenemos el valor de la inversión, o sea, el precio de oferta, ¿sí? A qué precio se compraría esa máquina, a 3.000, a 3.000 o a 3.087, y tenemos los rendimientos para los 2 años. ¿Sí? 1.100, 2.420, 1.090, 2.380, 1.100, 2.420. Bueno, lo que tenemos que hacer es, básicamente, calcular la eficiencia marginal del capital de cada una de las 3 opciones y comparar con el criterio que vimos recién, ¿sí? El empresario va a elegir aquel proyecto que tenga la eficiencia marginal del capital más elevada, ¿sí? Bueno, si ustedes hacen eso, les voy a mostrar mis cálculos. Si hubiera valor residual, cambiaría, pero nunca damos valor residual. Eso lo van a ver en la administración financiera. Si hubiera valor residual, vos deberías, acá estamos considerando que al final de la vida útil, es como que vos, suponete que la compra era de, no sé, de una máquina para producir algo, ¿sí? Es como pensar que al final de la vida útil la máquina ya no sirve para nada, la tirás directamente. Y si hubiera valor residual, vos tendrías que tener en cuenta ese valor al momento de calcular el valor actual de la corriente esperada de rendimientos, ¿sí? O le restarías al precio de oferta, porque sería que, eh, los dos llevados al mismo momento del tiempo, los dos valores, ¿no? Considerando que vas a tener como un valor remanente de la maquinaria, o lo podrías tener en cuenta al otro lado de la ecuación. Pero no, en general nosotros no consideramos porque se complejiza al PEP. ¿Sí? Lo van a ver más adelante en la carrera. No, de nada. Bueno, entonces lo que deberíamos hacer es, fíjense, calcular para cada una de las opciones la eficiencia marginal del capital. ¿Cómo hacemos? Evaluamos la ecuación que ya vimos antes, precio-oferta igual a valor actual de la corriente esperada de los rendimientos netos. Para la opción A es 3.000, 1.100 y 2.420. Entonces, 3.000 precio de oferta, 1.100 el primer rendimiento neto, 2.420 el segundo, cada uno dividido uno más la tasa de interés elevado a la cantidad de años que le corresponde, ¿no? El primero a 1 año, el segundo a los 2 años. Lo mismo para el tercer proyecto y lo mismo para lo mismo para el segundo y para el tercer proyecto. Cada uno considerando, la inversión esta sería el valor de comprar la máquina, ¿no? Este será el precio de oferta, digamos. Toda esta fila es el precio de oferta. Y estos los rendimientos. Bueno, y si ustedes hacen acá lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular la eficiencia marginal del capital de estos 3 casos? Partimos de vuelta de la tasa de interés de mercado que nos dice el ejercicio, que es un 9%, ¿sí? Como para empezar a hacer el tanteo. Entonces, si ustedes pongan un 9%, les va a dar si ustedes ponen 9%, van a ver que el precio de oferta es 3.000, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense que la eficiencia marginal del capital del punto C, ¿sí? Justamente nos da una tasa de 9%. Pero ustedes lo que harían entonces es, como no saben en principio esto, es calcular el valor actual por ejemplo, empezamos por el proyecto A, ¿no? Calculamos el valor actual de esto y consideramos como tasa de interés el 9%, ¿sí? Entonces le va a dar un valor que va a ser distinto a 3.000. Y nosotros necesitamos que se iguale todo este lado de la ecuación contra 3.000, ¿sí? Les va a dar un precio superior, le va a dar 3.000, no sé cuánto, no me acuerdo en este momento, pero supónganse que les da 3.050.
¿sí? Eso les va a estar indicando que en realidad tienen que poner una tasa de interés un poquito más alta. Entonces ahí van probando, ¿sí? 9,5, 9,6, les va a dar que todavía no se iguala a 3.000. Cuando lleguen a una tasa del 10%, van a ver que se iguala toda esta ecuación, todo este lado, este miembro, con 3.000. Entonces la eficiencia marginal de capital del primer proyecto es del 10%. ¿Sí? Y así lo mismo para el C, para el B y lo mismo para el C. ¿Sí? Partimos, si ustedes calculan el valor actual de todo esto y empezamos a ver qué tasa de interés podría ser que nos dé un precio de oferta equivalente a 3.000, empezamos siempre probando con la tasa de interés que nos da el ejercicio, que es del 9%. Si ustedes ponen acá como tasa de interés 0,09, van a ver que aproximadamente todo esto es igual a 3.000. ¿Sí? Entonces, aproximadamente la eficiencia marginal de capital de este proyecto es del 9%. Y lo mismo, si ustedes calculan el valor actual de esta partecita, ¿sí? Y como tasa de interés ponen el 9%, van a ver que el precio les da menor a 3.087. A ver. A ver un poquitito. Perdón, les da mayor a 3.087. Mayor. ¿Sí? Entonces lo que van a tener que ir haciendo es bajar la tasa de interés del 9 al 8,7, 8,5, 8,6, ir probando, y así si van probando van a ver que siempre van a estar por encima de 3.087. ¿Sí? Entonces van bajando la tasa de interés desde el 9% un poquitito más para abajo, y van a ver que cuando prueban con una tasa de interés de aproximadamente el 8%, se igualan el precio de oferta con el valor actual de la corriente esperada y los rendimientos netos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir buscar la tasa interna de retorno o la eficiencia marginal del capital por tanteo. ¿Sí? Tienen que ir probando diferentes valores para la tasa de interés hasta que se igualen el precio de oferta con ese valor actual. Y siempre, como digamos, el tanteo lleva mucho tiempo, digamos, uno podría probar un montón de tasas, siempre como tip, digamos, podemos empezar por la tasa de interés de mercado que nos dice el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si al poner la tasa de interés de mercado nos da un valor actual que es mayor al precio de oferta, como nosotros queremos que sea igual en esos conceptos, lo que tenemos que hacer es bajar la tasa de interés para así poder igualar. ¿Sí? Y viceversa, si nos da una relación inversa, digamos. ¿Sí? Cuanto más vayamos subiendo la tasa de interés para igualar los dos conceptos, ¿sí? Cuanto más ustedes aumenten esa tasa de interés como está viviendo, ¿sí? Más chiquitito va a ser el valor actual. ¿Sí? Bueno, y esa forma. Acá estaría bueno que ustedes puedan hacer el ejercicio que hice yo, digamos, para resolver. Traten de calcular el valor actual de cada uno de los proyectos partiendo de la tasa de interés del 9% y después vayan dando cuenta solitos, digamos, de cómo al ir cambiando la tasa de interés les va cambiando el valor actual y así como tienen que ir probando hasta poder hacer equivalentes precio-oferta y valor actual. ¿Sí? Bueno, entonces, acá no hay una pregunta, pero así estaba la pregunta. La pregunta era, ¿cuál de las tres opciones elegiría el empresario? Bueno, entonces, el empresario elegiría la que tiene la mayor eficiencia marginal del capital, o sea, elegiría esta del 10%. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto? Ninguna duda. Buenísimo. Bueno. Entonces, seguimos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, una empresa está considerando la compra de una máquina que cuesta 10.000. ¿Sí? Entonces, precio de oferta, 10.000. Para ello considera los siguientes datos. Vida útil, 2 años. Producción esperada. Fíjense que lo distinto de este ejercicio respecto a lo que ya veníamos haciendo es que acá no nos va a dar el rendimiento neto directo, sino que lo vamos a tener que calcular nosotros. ¿Sí? ¿Qué es el rendimiento neto? Es básicamente en cada año poder analizar los ingresos totales menos los costos totales que van a surgir a partir de la compra de esa máquina.
Sí, obviamente que el empresario está comprando la máquina para poder ampliar su capacidad productiva. Entonces, lo que va a evaluar es en cada momento del tiempo, en cada año, cuál es la diferencia entre su ingreso total y su costo total, digamos. Lo que vamos a tener que hacer acá es calcular ese rendimiento neto aparte de todo el resto, ¿no? Entonces, fíjense los datos que nos da para calcular ese rendimiento. Producción esperada, 5.000 unidades por año. Precio por unidad de producto, 4. Costo de la materia prima, 1,5 por unidad producida. Cantidad de horas hombres para la producción, 2.500 horas hombre. Salario por hora, 1,7. Costo de venta por mes, 220. Entonces, fíjense que al principio tenemos todo lo que se refiere al ingreso del empresario, ¿no? Producción esperada, 5.000 por año, y precio por unidad de producto, 4. Con estos datos nosotros podríamos calcular el ingreso total por año, suponiendo que se mantiene constante en esos 2 años que tiene vida la máquina, ¿no? Y después tenemos todo lo que hace referencia al costo. Costo de materia prima por unidad producida, cantidad de horas. Fíjense que acá es como que tiene, como costos, tiene costo de materia prima, costo de trabajadores, digamos, y costo de venta, ¿sí? Entonces, el costo de los trabajadores es la cantidad de horas hombre que tiene, que necesita para su proceso productivo, y el salario por hora. Entonces, salario por cantidad de horas hombre nos daría una idea de cuál es el salario conforme a la cantidad total de horas hombre que necesita el empresario. Y el costo de venta como un costo fijo por mes de 220. Todo lo primero sería como, esto sería un costo variable, digamos, según la cantidad vendida, y esto sería como un costo también variable, pero acá estaría expresado como costo fijo, porque no depende de la cantidad de productos vendidos, sino de la cantidad de horas hombre. Y este es un costo fijo, costo de venta por mes. ¿Sí? Ahora vamos a calcular entonces ingresos y costos por año, para calcular el rendimiento neto. Bueno, en este ejercicio se pide calcular ese rendimiento neto por año de la maquinaria, calcular el valor actual de esos rendimientos y las tasas del 6, del 8 y del 10%, calcular la eficiencia marginal del capital y poder evaluar para qué tasas de interés de mercado le convendría invertir al empresario. ¿Sí? Entonces, les muestro la solución. Entonces, fíjense, para calcular el rendimiento neto, yo les decía, tenemos que calcular ingresos totales y costos, y luego hacer la diferencia. Entonces, como ingreso, el ejercicio nos dice que vende 5.000 unidades por año y a 4 pesos cada unidad. Entonces hacemos 5.000 por 4, nos da 20.000 pesos por año de ingresos. Y el costo es un poquito más difícil. Tenemos, por un lado, costo de venta por mes, 220. Entonces, si consideramos el costo de un año, tenemos que hacer 220, que es el costo de venta por mes, por 12 meses. ¿Sí? Esa es la primera partecita del costo. Después, si calculamos el costo de materia prima, nos decía la consigna que era 1,5 pesos por unidad de producto. Entonces, si esperamos vender 5.000 unidades en un año, vamos a tener, fíjense que estamos calculando el costo para un año, ¿sí? Calculamos primero el ingreso para un año, suponiendo que se vendían 5.000 unidades, como dice en la consigna. Y acá también calculamos el costo para un año, ¿sí? Entonces acá hicimos costo de venta por 12 meses, porque el costo de venta era por mes, según la consigna. El costo de la materia prima, como decía, que era 1,5 por unidad de producto. Entonces, si se esperan vender 5.000 unidades de producto, hacemos 1,5 pesos por 5.000 unidades. Y después nos falta el costo de la mano de obra. El ejercicio decía que se pagaba 1,7 el salario por hora, y que el empresario necesitaba 2.500 horas hombre por año. Entonces hacemos 2.500 horas hombre por el salario por hora, que es 1,7 pesos. ¿Sí? Bueno, y si ustedes hacen ese cálculo, teniendo en cuenta bien los paréntesis, ¿no? 220 por 12 meses, 1,5 por 5.000 unidades y 1,7 pesos por 2.500 horas hombre, ¿sí? Van a llegar a estos numeritos que están acá, ¿sí? Para cada tipo de costo. En total, todo eso suma 14.390. Este es el costo por año, ¿sí? Entonces, este es el ingreso por año y este es el costo por año. Entonces, calculamos el rendimiento neto como el ingreso total para un año menos el costo total para un año. Nos da 5.610. ¿Sí? Entonces, ese es el rendimiento neto para cada año. 5.610. Bueno, y después la consigna nos pedía calcular el valor actual de los rendimientos si la tasa de interés fuera del 6, del 8 y del 10%.
¿Cómo calculamos el valor actual? Tenemos que llevar ese rendimiento neto de cada uno de los años, llevarlos al valor actual, descontándolos por las tasas de interés que dice acá. ¿Sí? Es como pensar que tenemos la compra de la maquinaria se hace en el año 0, acá compramos el bien de capital. Después en el momento 1, acá es como que tenemos la compra, ¿no? Compramos el bien de capital. En el año 1, esa nos reporta cierto rendimiento, y en el año 2, que es el último año de vida útil de la maquinaria, nos reporta otro rendimiento. Acá suponemos que son iguales los rendimientos, ¿no? Que son 5.006 días. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el valor actual, es decir, llevar la suma del primer rendimiento más la suma del segundo rendimiento al momento 0. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llevamos valores del año 1 y el año 2 al momento 0? Los dividimos a cada uno por 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de años que están en juego. Este sería elevado a la 1 y este elevado a la 2. ¿Sí? Siempre sumados, ¿no? Sería el rendimiento del primer año dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 1 más el rendimiento del segundo año dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 2. Y eso es lo que hice acá. Así para cada una de las tasas de interés que nos dice la consigna, que son del 6, del 8 y del 10%. Calcula el valor actual considerando una tasa de interés del 6%. ¿Sí? El rendimiento 5.610 dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 1 más el mismo rendimiento dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 2 años. Me da 10.285,33. Lo mismo para las otras tasas de interés, para el 8 y para el 10. Acá está hecho el mismo cálculo, pero considerando la tasa del 8%, y acá el mismo cálculo considerando la tasa del 10%. Y me da, fíjense, cuanto más grande la tasa de interés, más chiquitito el valor actual, fíjense. En caso que se pida para llevar al valor futuro, dice Bruno, tengo que multiplicar. Sí, Bruno. Tenés que hacer, ponele que vos tenés, voy a hacer acá un ejemplo hipotético. Suponete que vos tenés 1.000 pesos hoy, 10 pesos para no escribir más, ¿sí? Porque no me sale escribir. 10 pesos en el año 0 y querés saber cuánto valen en el año 1, considerando una tasa de interés de tanto por ciento. Entonces, para llevar a valor futuro, tenés que hacer 10, o sea, tu valor actual, por 1 más la tasa de interés dividido 100, ¿sí? Más I dividido 100. Bueno, acá 100, me cuesta escribir. Todo eso elevado a la n, donde n en este caso es un año. No, no es nada. En general siempre calculamos el valor actual, ¿sí? Porque comparamos a hoy, digamos, si yo sé que hoy el precio de compra de esta máquina es de tanto, yo comparo el precio de hoy de comprar esa máquina contra lo que me promete generar esa máquina de rendimiento, traído ese rendimiento esperado a valor actual. Entonces, al momento actual compara los dos valores. La alternativa sería llevar todo a momento futuro, ¿sí? Pero ahí uno debería suponer que el precio de compra de la maquinaria se mantiene en el tiempo, ya es más complejo el análisis, ¿sí? Pero también se puede hacer. Pero en general se calcula todo a valor actual, ¿sí? Pero bueno, esta es forma de capitalizar, se le llama, la van a ver en matemáticas financieras. Ahí taché ahí sin querer. Esto es capitalización y lo que nosotros hacemos es actualización, ¿sí? Llevar valor actual. Bueno, y después, ¿cuál es la eficiencia marginal del capital? Y acá de vuelta hay que hacer por tanteo. La consigna nos dice que comprar la máquina sale 10.000 pesos hoy. Entonces, precio de oferta 10.000. Los rendimientos los calculamos ya 5.610 para los 2 años. Todo dividido 1 más la tasa de interés elevado a la 1 y elevado a la 2. ¿Sí? Acá fíjense para calcular de respetar es todo esto. Ay, tacho, perdón que le escriba arriba. Resuelvo, digamos, acá en general no, perdón. Para calcular los valores actuales previos, ¿sí? No vayan a, fíjense, tener cuidado al momento de resolver con la calculadora, ¿sí? Acá sería calcular todo esto, me da un numerito más todo esto, ¿sí? Tengan cuidado al meter en la calculadora los números, digamos,
porque si no van a hacer todo mal el cálculo, ¿sí? Acá deberían hacer primero lo de abajo, o sea, 1,06 elevado a la 1, que da lo mismo, 1,06, y ahí 5.610 dividido 1,06. Nos da un número, guardamos el número y después calculamos lo otro. 1,06 al cuadrado, ese resultado, hacemos 5.610 dividido ese resultado y ahí recién sumamos los dos valores, ¿sí? Les digo como para que no le pifen el cálculo después. Y acá, cuando estábamos en la parte de la eficiencia marginal del capital, fíjense que tenemos que hacer de vuelta por tanteo, ¿no? Ven que acá me quedó todo rayado y no... Bueno, no puedo borrar, parece. No puedo deshacer lo que... ahí giré la página. Bueno, no puedo deshacer, pero no voy a guardar para que no les quede todo rayado, ¿sí? Pero acá simplemente lo que tenemos es precio de oferta igual al valor actual, donde la tasa de interés no la ponemos porque es lo que queremos calcular. Queremos calcular la eficiencia marginal del capital. ¿Cómo lo Profe, hacemos? ¿Sí? ¿puedo empezar el C de vuelta, por favor? Que se me cortó el audio y no lo escuché. Dale, dale. Sí, Gracias. no, de nada. Acá en el C lo que hacemos es calcular la eficiencia marginal del capital, ¿sí? Donde la eficiencia marginal del capital es la tasa de interés que iguala el precio de oferta, que para este ejercicio es 10.000. Fíjate, si yo vuelvo para arriba en el enunciado decía, la empresa está considerando la compra de una máquina que cuesta 10.000, o sea, hoy comprarla sale 10.000. Este 10.000 es el precio de oferta, es el precio de mercado hoy de la máquina. Si yo voy al mercado y la quiero comprar, sale 10.000. Ese es el precio de oferta. Entonces, para calcular la eficiencia marginal del capital, lo que hago es igualar ese precio de oferta contra el valor actual, ¿sí?, de la corriente esperada de rendimientos netos que se esperan obtener a partir de la compra de esa máquina. Lo que tengo que calcular en este caso es la eficiencia marginal del capital, que es esta tasa de interés que hace que se igualen esos dos conceptos, que se iguale el precio de oferta contra ese valor actual. Todo este lado este miembro, digamos, de la igualdad es el valor actual y este 10.000 es el precio de oferta. Tengo que calcular esta tasa de interés. ¿Cómo lo hago? De vuelta lo hacemos por tanteo, ¿sí? ¿Qué quiere decir hacer por tanteo? Que tengo que ir probando diferentes tasas de interés hasta que se igualen los dos lados de esa igualdad, de esta ecuación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Podemos pensar en un montón de valores de tasa de interés. Lo que hacemos es partir de las tasas de interés que teníamos antes. Fíjense que antes probamos con un 6, con un 8 y con un 10%. Con un 6% nos dio un valor actual de 10.200. Con un 8% nos dio un valor actual de 10.004. 10.004 es casi igual a 10.000. Entonces, fíjense, la eficiencia marginal del capital debe ser aproximadamente un 8%, porque acá con una tasa de interés del 8%, si calculamos el valor actual nos da 10.004, ¿sí? Y acá fíjense el precio de oferta es 10.000. Entonces, si ponen acá como tasa de interés 8%, les da aproximadamente 10.000, ¿sí? Entonces, del ejercicio previo del punto B ya podemos deducir nosotros que la eficiencia marginal del capital, es decir, esta tasa de interés que iguala precio de oferta y valor actual de los rendimientos netos esperados, es aproximadamente del 8%. ¿Sí? Entonces, avísenme si me siguen, ¿eh? O si quieren que vuelva a decir algo. Y entonces el D dice, ¿para qué tasas de interés de mercado le convendría invertir al empresario? Y antes dijimos, siempre que la eficiencia marginal del capital sea mayor que la tasa de interés de mercado, mayor, le conviene invertir al empresario, ¿sí? Entonces, si la eficiencia marginal es del 8%, le conviene invertir cuando la tasa de interés es del 6%, ¿sí? Del 6%. Del 8%, si es del 8%, está como indiferente, ¿sí? Porque es lo mismo la eficiencia marginal del capital que la tasa de interés de mercado. Y si la tasa de interés de mercado es del 10%, como estaba acá, fíjense que ya no le conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tasa de interés de proyectos de inversión alternativos, que sería esa tasa de interés del 10%, es mayor que la tasa interna de retorno de ese proyecto, que es la eficiencia marginal del capital, ¿sí? Entonces, conclusión, si la tasa de interés del mercado es del 6%, le conviene invertir al empresario. Si la tasa de interés del mercado es del 8%, el empresario está indiferente entre invertir y no invertir, ¿sí? ¿Por qué?
también la eficiencia marginal del capital es del 8%. Y si la tasa de interés de mercado es del 10%, no le conviene invertir porque esa tasa de interés de mercado sería mayor a la tasa interna de retorno de la inversión. ¿Sí? ¿Me siguieron o hay alguien que está perdido? Fíjense que estamos dando vueltas varias veces en lo mismo, ¿eh? Para afianzar conocimiento. ¿Sí? Son muy similares los ejercicios, lo único que agregamos en este fue el cálculo de el rendimiento neto. El resto es lo mismo. Bueno. Bueno, sigo con el práctico. Si nadie me dice nada, quiere decir que está todo bien o todo muy mal, pero nadie dice nada. Así que yo comparto pantalla y sigo. Después tenemos pregunta 7. Dice, ¿cómo influyen las expectativas del empresario sobre la decisión de inversión y la economía? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de cómo habíamos estudiado la inversión al principio, se acuerdan que habíamos dicho que la inversión era exógena o autónoma al principio de la materia, ¿sí? Es decir, que no analizábamos de qué dependía la inversión, sino que suponíamos que estaba dada. ¿Sí? Ahora en esta unidad vamos a ver que la inversión en realidad puede explicarse a partir de diferentes determinantes, como pueden ser el nivel de producción, la tasa de interés, y también las expectativas de los empresarios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma ustedes piensan que las expectativas de los empresarios pueden afectar al nivel de inversión? No sé si vieron algo de eso en la teoría. No sé si vieron. ¿Vieron? Bueno, ¿me quieren decir algo entonces? ¿O paso de pregunta? Muy por arriba. Bueno, en realidad no hay no hay nada muy guau para decir, digamos, ¿sí? Lo único que podemos decir es que las expectativas tienen un rol al momento de explicar la inversión a nivel macro, ¿sí? ¿Y qué rol tienen, digamos? Tienen un rol en el sentido de que eh, si uno compara, por ejemplo, el comportamiento del consumo contra el de la inversión, ahí uno puede entender la importancia de las expectativas. Si uno analiza el consumo, digamos, nuestro consumo de las personas, nosotros en general tratamos de mantener patrones de consumo estables en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suponemos que, no suponemos, sino que realmente necesitamos un nivel de consumo mínimo, por decir así, de alimento, de vestimenta, transporte, etcétera, para tener el nivel de vida que más o menos deseamos. ¿Sí? Entonces mantenemos ese consumo relativamente estable y eso podrá variar en función de nuestro nivel de ingreso, de nuestra edad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en general no presenta grandes cambios el nivel de consumo. Pero en cambio, si uno piensa en la inversión de los empresarios, no tiene por qué ser estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque los empresarios en realidad no tienen por qué querer invertir el mismo nivel a lo largo de los años, ¿sí? Sino que eso va a depender, por ejemplo, del nivel de producción, ¿sí? ¿Por qué el nivel de producción? Porque en función de nivel de producción y de demanda agregada, y sobre todo el nivel de producción y demanda agregada que esperan que haya en el futuro, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si los empresarios esperan que a lo largo de los próximos años, post pandemia, pensemos ahora en este contexto, ¿no? Supongamos que los empresarios o que en general se piensa en la economía que los próximos años van a ser mejores, que la economía va a repuntar, ¿sí? Que va a crecer, que la gente va a volver a tener trabajo, va a demandar más, y eso significa que se va a necesitar aumentar el nivel de producción, ¿no? Entonces, para aumentar el nivel de producción, los empresarios van a tener que invertir más, van a tener que capitalizarse para poder aumentar esa producción, ¿no? Van a tener que acceder a más máquinas, aumentar el tamaño de sus fábricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede entender un poco el rol de la expectativa del empresario, ¿sí? Expectativa respecto a qué estoy diciendo expectativa respecto a la evolución futura de las variables macro claves, ¿sí?
¿Cuáles serían esas variables macroclaves? Por ejemplo, la evolución del producto, la evolución de la tasa de interés también puede influir, o cómo piensa que van a ser las políticas de aquí en adelante, el gobierno de turno, cómo van a ser las instituciones, la seguridad jurídica. O sea, por ejemplo, si un empresario está evaluando la compra de una maquinaria, pero en realidad no sabe si el día de mañana el gobierno puede decretar que los trabajadores se puedan hacer dueños de la fábrica, por ejemplo, entonces el empresario no va a tener muchas ganas o mucha seguridad de realizar la inversión, ¿sí? Entonces, todo eso que puede tener el empresario en la cabeza respecto a cómo van a ser las variables en el futuro, ¿sí? Ya sean variables ya propiamente económicas, como producto, tasa de interés, tipo de cambio, etcétera, o otras variables como las instituciones, el tipo de política, o el tipo de gobierno, etcétera, etcétera. Todo eso influye en el comportamiento del empresario al momento de decidir si invertir o no y de cuánta inversión realizar. Así que en ese sentido, las expectativas de los empresarios juegan un rol importante al momento de analizar el nivel de inversión, ¿sí? Y su evolución en el tiempo. Así que eso podemos decir, ¿sí? Bueno, después la pregunta 8 dice, supongamos que Argentina está en recesión y como es un año electoral, un candidato con posibilidades de ganar hace su campaña con un programa que pretende aprobar una deducción fiscal por inversión, que entraría en vigor un año después de tomar posición. ¿Cómo influye esta promesa electoral en la situación económica del año actual? Bueno, acá vemos un poco las expectativas del empresario, ¿no? O sea, si el gobierno, si un candidato, la consigna dice, si un candidato promete que el año próximo va a disminuir los impuestos, ¿sí? Va a permitir una deducción fiscal por inversión. Deducir los impuestos para aquellos que inviertan, digamos. Entonces, ¿cómo va a jugar eso en la decisión de inversión actual del empresario? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí si el empresario piensa que ese candidato va a ganar, ¿sí? El posible efecto en la inversión va a ser que por ahí el empresario va a decir no invertir hoy, va a esperar a que gane ese candidato, asuma, aplique esa política y recién invertir entonces en el momento para el cual exista esa deducción fiscal, ¿sí? Ahí vemos un poco el rol de las expectativas, ¿sí? Si realmente el empresario espera que gane esa persona, ese candidato y cree que eso va a suceder, entonces él va a preferir no invertir hoy, aunque podría tal vez hacerlo, podría tener los fondos y todo, preferiría no invertir hoy, invertir recién cuando se realice esa deducción fiscal. Entonces, el efecto de esa promesa electoral sería retrasar la inversión del empresario. No sería realizada hoy, sino que sería realizada en el futuro, ¿sí? Ese es un pequeño ejercicio como para poder entender el rol de las expectativas, ¿sí? Bueno, y después pasamos a lo que es teoría neoclásica de la inversión. ¿Tienen alguna pregunta antes sobre el modelo keynesiano? Entonces, lo más importante del modelo keynesiano es entender la lógica de pensamiento del empresario y qué es lo que compara para decidir si invertir o no y en qué proyecto invertir. Compara siempre el precio de compra de esa maquinaria, el precio de mercado, contra el valor actual que le promete generar esa inversión. Compara esos dos valores, ¿sí? Y teniendo en cuenta también la tasa de interés de mercado que vendría a reflejar la rentabilidad de proyectos de inversión alternativos, ¿sí? Entonces, siempre que la tasa interna de retorno o la eficiencia marginal del capital sea más grande que la tasa de interés de mercado, el empresario va a decidir invertir para la teoría keynesiana, ¿sí? Y para la teoría neoclásica tenemos otra forma de pensar en la inversión que la vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, la consigna primera dice, ¿en qué condiciones les resulta rentable a las empresas aumentar el stock de capital? ¿Se acuerdan algo de teoría neoclásica? Más o menos. Pero vieron ayer. ¿Qué respuesta es esa? A ver si yo tengo un gráfico acá para... A ver, espera un poquito.
Ya, ya. Ven que voy a un gráfico y así les recuerdo un poco. Este gráfico. A ver, ¿qué es el stock de capital? Bueno, ahí ya estamos muy mal. Vamos a revisar esto. Bueno, ¿estuviste ayer, Sofía? Ah, bueno, está. Bueno, vamos a explicar por las dudas, ¿sí? Entonces, ahí, dale, dale. Ahí les explico. Voy a cambiar la proyección entonces, ¿sí? Y ahí les voy a explicar. Así como intuición, digamos, eh, comentarles que según la teoría neoclásica de la inversión, lo que hace la empresa, cómo explicar la inversión. Lo que queremos siempre es entender cómo se explica la inversión, cuál es el determinante de la inversión. Entonces, los neoclásicos suponen que el empresario lo que hace en cada momento del tiempo es determinar un stock de capital deseado. Es decir, vos lo podrías pensar a nivel, lo podrían pensar a nivel microeconómico, ¿sí? Que un empresario analiza qué stock de capital tiene que tener en su empresa para maximizar sus beneficios. ¿Sí? Básicamente eso sale de un problema de maximización del beneficio, donde se elige el nivel de cada uno de los factores de producción óptimos a contratar para maximizar el beneficio. ¿Sí? Entonces, el empresario diría, bueno, yo necesito tanto stock de capital para maximizar mi beneficio. Eso es el stock de capital deseado. ¿Sí? Y el empresario lo que hace en cada momento del tiempo, para los neoclásicos, es comparar ese stock de capital deseado. Stock de capital sería la cantidad de capital en un momento del tiempo que desea obtener el empresario para maximizar su beneficio. El empresario compara eso, lo deseado, contra lo que realmente tiene. Y en base a la comparación decide si invertir eh, o no invertir. ¿Sí? Bueno, y acá en Macundo, entonces, ¿cómo lo vemos? Fíjense que lo vemos a partir de la comparación de estos dos conceptos que les estoy mostrando ahora. Comparamos. Esa maximización del beneficio que yo les hablaba se refleja en dos grandes variables, si se quiere, o dos grandes conceptos, mejor dicho. El ingreso del producto marginal del capital o el valor de la productividad marginal del capital y el costo de uso del capital. ¿Sí? Entonces, fíjense, el costo de uso del capital es un costo, suponemos que es un costo constante, ¿sí? Que está dado para el empresario por, como dice acá, la tasa de interés, que vendría a ser el costo de oportunidad de realizar la inversión, ¿sí? Es decir, si el empresario no compraría la máquina, no utilizara la plata para comprar la máquina, podría usar esa plata para invertir en algo alternativo. Entonces, el costo de oportunidad de realizar esa inversión a nivel de capital es la tasa de interés de mercado. Entonces, parte del costo del capital es la tasa de interés. ¿Sí? Menos la inflación esperada porque consideramos la tasa de interés real. Por eso dice tasa de interés nominal, digamos, menos inflación esperada. Sería tasa de interés real. Más depreciación. O sea, el costo de uso del capital, entonces, suponemos que se compone por el costo de oportunidad, que es la tasa de interés real, más la depreciación. ¿Sí? ¿Por qué la depreciación es forma parte del costo de capital? Bueno, porque obviamente a medida que se va depreciando el capital, hay que ir reponiéndolo, haciendo un gasto para reponer ese capital. Entonces, es parte del costo de uso del capital. ¿Sí? Entonces, el costo del capital tiene esos dos componentes, que suponemos que son constantes en el tiempo, y por lo tanto, cuando lo graficamos, fíjense, el costo de capital es una línea recta directamente. ¿Sí? Y después tenemos el otro concepto, que es el valor de la productividad marginal del capital o el ingreso del producto marginal del capital, que es esta curva que está acá. ¿Y qué representa esta curva? Esta curva representa el hecho de que a medida que el empresario va contratando mayores cantidades de capital, ese mayor capital le permite generar más producción. Esa mayor producción le permite obtener más ventas. ¿Sí? Entonces lo que el empresario hace es comparar cómo cambian sus ingresos totales a medida que contrata más capital
contra cómo cambian sus costos totales cuando contrata más capital. Compara eso, ¿sí? Lo que se suele llamar el cambio en el ingreso marginal, digamos, ante contrataciones adicionales de capital, contra el cambio en el costo marginal a partir de contrataciones de mayor capital. Cuando son iguales ingreso marginal y costo marginal, acá no lo llamamos ingreso marginal y costo marginal, no lo llamamos valor de la productividad marginal del capital y costo de uso del capital. Cuando son iguales, el empresario está en equilibrio, digamos. Él elige el stock de capital deseado igualando esos dos conceptos, costo de uso del capital y valor de la productividad marginal del capital. Y cuando son distintos, están en desequilibrio. ¿Qué tipo de desequilibrios podemos tener? Fíjense, cuando el valor de la productividad marginal del capital, que es esta curva roja, está por encima del costo, quiere decir que él aumentando en una unidad, por ejemplo, la cantidad de capital que contrata, ¿sí? O que compra, él obtiene mayores ingresos adicionales que los costos que le genera la contratación de esa unidad adicional de capital. Entonces le conviene seguir contratando más y más capital. ¿Sí? Si yo voy a ver, espera, no puedo dibujar acá, ¿ver? No, acá no puedo dibujar porque es un PowerPoint nomás, pero no puedo. Bueno, no importa. ¿Sí? Es como que si yo estoy parado a la izquierda de este punto donde se cruzan, el empresario va a decidir, supónganse que partíamos de este punto, ¿no? Estamos en un punto para acá. Entonces tenemos que el valor de la productividad marginal del capital es mayor que el costo de uso del capital. Entonces al empresario le va a convenir seguir contratando mayor cantidad de stock de capital. ¿Sí? Va a ir moviéndose hacia la derecha, digamos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual el valor de la productividad marginal del capital es igual al costo de uso del capital. ¿Sí? ¿Por qué, digamos, va a contratar hasta ahí? Porque en ese punto el empresario, a partir de la última unidad de capital contratado, el costo que le implica contratar esa unidad adicional de capital es equivalente al ingreso adicional que le puede obtener a partir de la contratación de esa unidad adicional de capital. Entonces ahí él está en equilibrio. En cambio, si uno mira a la derecha de ese punto de equilibrio, tenemos que el costo adicional de contratar más capital es mayor que el ingreso que le permite generar ese mayor stock de capital. Entonces no le conviene despedir o contratar menos capital si está de este lado. Va a ir reduciendo su stock de capital hasta que se vuelvan a cruzar. ¿Sí? Solo acá está en equilibrio entonces. Si estamos a la izquierda, la mejor decisión del empresario va a ser contratar menos capital, menos, hasta llegar a la intersección. Y si está eso sí está a la derecha, perdón. Y si está a la izquierda del equilibrio, le va a convenir contratar más y más y más capital hasta estar en el equilibrio. ¿Sí? ¿Me siguieron en esta explicación? Entonces, el stock de capital deseado es este K estrella que está acá, que surge del problema de optimización del empresario. Y donde el empresario está diciendo acá cuánto capital es deseado para el contratar, en función de qué? En función del costo de uso de ese capital y en función de cuánto ingreso adicional él puede obtener a partir de la mayor producción que le permite obtener la contratación de mayor stock de capital, que es este que está acá, el valor de la productividad marginal del capital. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces, cuando se igualan los dos, el empresario está en equilibrio y determinan que este es el stock de capital deseado. Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Esperen que salgo acá. No me deja salir. Ahora sí. Bueno. Entonces la pregunta decía, ¿en qué condiciones le resulta rentable a la empresa aumentar el stock de capital? Como decíamos recién, cuando el ingreso de la productividad marginal del capital o el valor del producto marginal del capital es mayor que el costo de uso del capital, al empresario le conviene seguir aumentando el stock de capital. ¿Sí? Y eso, lo que dijimos recién. O sea que gráficamente, como mostramos recién, siempre que el empresario esté de este lado, digamos, a la izquierda del equilibrio, si está por acá, y vemos que el ingreso, lo que él puede obtener de forma adicional por producir más, por contratar más capital, es mayor que el costo de usar ese capital, a él le conviene aumentar el stock de capital. ¿Sí? En esas situaciones le conviene aumentar. Si ocurre lo contrario, le convendría disminuir el stock de capital. ¿Sí? Bueno, la 10 dice,
explicar y graficar en el contexto de la teoría neoclásica qué efectos producirá respecto al stock de capital deseado el costo de capital y la inversión en los siguientes acontecimientos. Una política monetaria antiinflacionaria que eleva la tasa de interés, un aumento de la productividad marginal del capital, un terremoto que destruye parte del stock de capital, una ley que incentiva la inmigración y aumenta el tamaño de la población activa. Bueno, primero antes que eso, fíjense que les voy a mostrar esto para poder hacer este ejercicio. Esto que dice acá, valor de la productividad marginal del capital, es importante que entendamos, digamos. Entonces, primero, costo de uso de capital, dijimos que es la tasa de interés real, ¿sí?, más la tasa de depreciación, ¿sí? Y valor de la productividad marginal del capital, ¿qué es? ¿Cómo calculamos eso? Para saber qué variables entran en juego, ¿no? Valor de la productividad marginal del capital. Eso es analizar cómo cambia el ingreso total cuando cambia la producción, y ese cambio de la producción, este es un por. Ese cambio de la producción se debe a cambios en el stock de capital. ¿Sí? Si ustedes entienden esto, ya están hechos con teoría neoclásica. ¿Sí? Fíjense, compara costos de usar capital contra ingresos marginales de contratar capital. ¿Sí? ¿Por qué él obtiene ingresos marginal? ¿Por qué va cambiando su ingreso cuando él contrata más capital? Obviamente, si ustedes piensan en una función de producción, o sea, ustedes piensan que la producción depende de los niveles de los factores de producción que se usen, por ejemplo, del capital y del trabajo. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuanto más capital y cuanto más trabajo haya, más va a poder producir ese empresario, ¿no? Entonces, a su vez, cuanto más pueda producir, se supone que más va a poder vender y más ingresos va a tener, dado el precio del producto, ¿no? Entonces, para calcular, para calcular cuánto capital contratar, él compara ese costo que tiene por contratar más capital contra el ingreso que va a tener por contratar ese capital. ¿Cómo calcula el ingreso? Calcula cómo cambiaría la producción cuando él cambia el capital y a su vez cómo cambiarían el ingreso total por el cambio en la producción que él obtiene por contratar más capital. Eso es el valor de la productividad marginal del capital. Fíjense, cómo cambia la producción cuando cambia el capital por la variación de la producción, o cómo cambia el ingreso total cuando cambia la producción. ¿Sí? Es como una derivada en cadena. Esto se suele hacer con derivadas. ¿Sí? Derivada de ingreso total respecto a producción por derivada de producción respecto a cambio en el capital. No lo calculamos acá, pero es como para que entiendan un poco más. ¿Sí? Entonces, en definitiva, fíjense cómo acá en esta parte del valor de la productividad marginal del capital, una de las variables que influye en este lado, en el ingreso, digamos, en el lado del ingreso de nuestro problema, es la productividad marginal del capital. Cuanto más productivo sea el capital, mayor va a ser el valor de la productividad marginal del capital. ¿Sí? Cuanto mayores sean los niveles de los otros factores de producción, ¿sí? Bueno, supónganse que hay dos nomás, trabajo y capital. Cuanto mayor sea la cantidad de trabajadores, también mayor va a ser la productividad marginal del capital. Esto, fíjense que es la productividad marginal del capital, ¿no? ¿Cuánto cambia el producto cuando cambia el capital? ¿Sí? Es la productividad marginal del capital. Y la productividad marginal del capital depende de la cantidad de los otros factores también. Cuanto mayores trabajadores hayan en el proceso de producción, mayor va a ser la productividad marginal del capital. ¿Sí? Y así. Entonces, digamos, le digo esto porque nos ayuda a resolver lo que sí, ¿no? Entonces dice, una política monetaria antiinflacionaria eleva la tasa de interés. Y tenemos que ver cómo afecta eso al stock de capital deseado, al costo de capital y a la inversión. ¿Sí? Entonces, fíjense, si cambia la tasa de interés, ¿no? Si cambia la tasa de interés, ¿eso afecta al valor de la productividad marginal del capital? No, no afecta.
¿Afecta el costo de uso del capital? Sí, afecta. ¿Por qué? Afecta la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Entonces, si se aumenta la tasa de interés nominal y real, ¿sí? Eso va a hacer que el costo de uso del capital sea más alto, ¿sí? Es decir, voy a llevar esta curva hacia arriba, y eso va a hacer que, dado todo el resto, el empresario va a decidir contratar menos cantidad de capital. ¿Sí? O sea, el stock de capital deseado va a ser más chico. Fíjense que es lo que está acá. ¿Sí? Teníamos un equilibrio inicial que era este. Si aumenta la tasa de interés, aumenta el costo de uso del capital, desplazamos esta curva hacia arriba. Entonces, dado el resto, dado el valor de la productividad marginal del capital, que no cambia, el empresario va a decidir contratar un menor stock de capital, este K estrellita 2. Se reduce el stock de capital deseado. ¿Qué implica eso respecto a la inversión? Fíjense que dijimos hace un rato que la inversión neta es igual a la variación del stock de capital. Variación de stock de capital. Entonces, acá si se achica el stock de capital que quiere tener el empresario, eso quiere decir que a nivel macro se reduce la inversión. ¿Sí? Después el punto B dice, aumento de la productividad marginal del capital. Un aumento de la productividad marginal del capital, fíjense que no influye en el costo de uso del capital y sí influye en el valor de la productividad marginal del capital. ¿Sí? Si aumenta la productividad marginal del capital, aumenta el valor de la productividad marginal del capital por definición, digamos, por lo que les expliqué hace un ratito. Aumenta esta parte, digamos. ¿Sí? O sea, por cada unidad de capital contratado es mayor el producto adicional que se puede obtener. Entonces aumenta el valor de la productividad marginal del capital, dado el costo de uso de capital que no cambia, aumenta el stock de capital deseado por el empresario. Fíjense que es como que lleváramos esta curva de valor de productividad marginal del capital hacia arriba. Entonces, dado el costo de uso de capital, el empresario va a pasar de este stock de capital deseado a este stock más alto. ¿Sí? Entonces, en términos a nivel de empresario, significa que aumenta el stock de capital que ellos desean, y a nivel macro, esto significa que aumenta la inversión neta. ¿Sí? Porque la variación del stock de capital es positiva. Aumenta, ellos quieren aumentar el stock. ¿Sí? Después el punto C dice, un terremoto destruye parte del stock de capital. ¿Sí? Si se destruye parte del stock de capital, quiere decir que el empresario, lo podemos interpretar así, que el empresario va a tener que hacer un mayor gasto en términos de, por la depreciación del stock de capital. ¿Sí? Digamos, no se destruyó capital por el uso normal del capital, sino que vino un terremoto y rompió parte de la fábrica, digamos. Entonces hay que reponer eso. Eso implica un mayor costo de uso del capital. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? De vuelta, la curva de costo de uso del capital se nos va hacia arriba, y eso implica que el stock de capital deseado del empresario se reduce. Y eso implica que la inversión neta disminuye. El D dice, una ley que incentiva la inmigración aumenta el tamaño de la población activa. ¿Sí? Si aumenta el tamaño de la población activa, quiere decir que es probable que haya más gente con trabajo. ¿Sí? O sea, aumenta la PEA, digamos. ¿Sí? Es posible que haya más gente que quiera trabajar. ¿Sí? Supongamos que esto llega a mayor cantidad de trabajadores. Si aumenta la cantidad de trabajadores, esta productividad marginal del capital va a ser más grande. ¿Sí? Porque si ustedes recuerdan de micro, digamos, la productividad marginal del capital aumenta cuando aumenta la cantidad de los demás factores de producción. ¿Sí? Entonces, dado que suponemos que eso es cierto, ¿sí? Si aumenta la cantidad de trabajadores o aumenta la PEA, aumenta la productividad marginal del capital, entonces eso hace que aumente el valor de la productividad marginal del capital, dado el costo de uso del capital, de vuelta vamos a tener que aumentar el stock de capital deseado. Lo mismo, este mismo gráfico. Llevaríamos esta curva de valor del producto marginal del capital hacia arriba, dado el costo de uso del capital, pasamos desde este equilibrio a este equilibrio. Aumenta el stock de capital deseado, aumenta la inversión neta. Y el punto E dice, si en el nivel de capital efectivo, el producto marginal del capital está por encima del costo de capital. ¿Sí? Ahí tenemos que pensar, digamos, ¿no? Un poquito. El nivel de capital efectivo quiere decir el stock de capital que en ese momento tiene el empresario. ¿Sí? Entonces, si el stock de capital que tiene el empresario en ese momento del tiempo, si para ese nivel el producto marginal del capital está por encima del costo del capital, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo gráficamente para entender un poco más. Estaríamos en esta parte.
¿sí? Donde el valor del producto marginal del capital, la curva roja, está por encima del costo de uso del capital. ¿Sí? Entonces, si el stock de capital que tiene el empresario está en esta parte, ¿sí? Eso quiere decir, y el capital deseado, o sea, lo que él desea según su maximización de beneficios, está dado por esta intersección está dando por este punto, entonces lo que va a hacer el empresario es decidir contratar más capital. Es decir, que la inversión neta va a ser positiva. Si acá está un poco la comparación entre capital efectivo, que es el nivel de capital que tiene el empresario en un determinado momento, y el capital deseado. Si el capital efectivo o el stock de capital que tiene en ese momento el empresario es más chiquitito que el capital que él desea, él va a invertir. ¿Sí? ¿Para qué? Para aumentar el stock de capital. ¿Sí? Si ocurriera lo contrario, él va a desinvertir. Si estuviéramos de este lado, como ya dije varias veces, si el stock de capital en un determinado momento estuviera de este lado, al lado derecho del equilibrio, el empresario decidiría reducir el stock de capital, o sea, hacer inversión neta negativa, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿me siguen? Porque hay como mucho silencio. No hablan mucho, pero no hicieron más preguntas. Supongo que sí. Bueno. Vamos a pasar al ejercicio. Después, el ejercicio 11, ¿sí? El ejercicio 11 habla del modelo del acelerador. ¿Sí? Dice, modelo de acelerador sea una economía que está en equilibrio en el periodo cero con la siguiente estructura. Consumo tiene esta función de comportamiento, fíjense, depende del ingreso disponible. Esta sería la propensión marginal a consumir. Este es el consumo autónomo. Gasto público 50, acelerador de la inversión 1,3. Inversión al inicio, digamos, 0. Se pide completar el siguiente cuadro suponiendo un aumento del gasto en 3. O sea que pasaría a 53. Eso en el periodo 1. Explicar en qué consiste el modelo del acelerador. Bueno, ¿alguien se acuerda del modelo del acelerador? ¿Alguna intuición? Bueno, estamos medio cortos de tiempo, así que yo voy a acelerar. Fíjense, el modelo del acelerador es una teoría para explicar el comportamiento de la inversión que dice que la inversión depende del comportamiento de la producción. ¿Sí? Y en palabras sencillas dice que la inversión es igual, como dice en esta ecuación, la inversión es igual a un parámetro de ajuste, esta letra A, que es llamado el acelerador, por la variación del producto. ¿Sí? Fíjense que tenemos el producto en el momento n menos el producto en el periodo n-1. ¿Sí? Entonces la inversión depende de cómo evolucione la producción, multiplicando esa evolución por un parámetro de ajuste que es el acelerador. ¿Sí? Entonces, si la producción aumenta en el tiempo, se supone que la inversión también va a ir aumentando de forma proporcional a ese acelerador. ¿Sí? Entonces lo que hace este ejercicio es suponer que partimos de un equilibrio, ¿sí? En la economía cerrada, luego en un momento aumenta el gasto, eso va a hacer que aumente la demanda agregada y aumente el producto, y de ahí vamos a ir viendo cómo a medida que aumenta el producto, la inversión se va ajustando de forma proporcional al acelerador. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el momento cero, ¿qué vamos a tener? Esto que está en negro es los datos que tenemos en la tabla del práctico, y lo que está en azul es lo que yo completé, ¿no? Entonces, en el periodo cero teníamos un gasto de 50, un consumo de 121,43, una inversión de 0. Bueno, entonces, fíjense, a ver un poquitito. Lo que ustedes deberían hacer acá es
calcular la demanda agregada, digamos que sería consumo más gastos, ¿sí? 10 más 0,65 por ingreso disponible más 50. Acá fíjense que el ingreso disponible sería igual al ingreso porque no hay impuesto, no hay transferencia ni nada. Igualan esa demanda agregada con el ingreso y así obtienen el valor, este valor de demanda agregada de ingreso que es de 171,43. ¿Sí? Así completarían todo la primera fila, digamos, de la tabla. La inversión era de 0 para el primer periodo. El valor del acelerador, fíjense que siempre es el mismo, lo que nos dice la consigna, que es 1,3. Luego en el periodo 1, el ejercicio dice que supongamos que el gasto pasa a ser de 53. Entonces, ¿qué pasa? Suponemos que en el periodo 1 todavía el producto no se ajusta, lo único que cambia es la demanda agregada. ¿Sí? Vamos a suponerlo así como para poder completar este ejercicio del acelerador. Se resuelve de esta forma. ¿Sí? Entonces, en el periodo en el cual se produce el ajuste, digamos, lo ajustamos solo en términos de la demanda agregada y en el siguiente periodo recién contemplamos el efecto en el producto. Entonces, pasamos a un gasto público del 53, el consumo sigue siendo el mismo porque todavía suponemos que no cambió la renta, ¿sí? Entonces vamos a tener ahora que la inversión tampoco ha cambiado todavía, entonces calculamos de vuelta el nivel de demanda agregado como suma de gasto más consumo, nos da ahora 174,43, ¿sí? Es decir, la diferencia respecto al periodo previo son los 3 pesos adicionales de gasto público. Ahora para el segundo periodo sí tenemos más cambios. Fíjense que ahora para el segundo periodo se igualan producto con demanda agregada. Si este 174 lo pasamos para acá, el gasto público ya no cambia más, si fue un cambio de una sola vez, o sea que siempre va a permanecer en 53. Lo que vamos a tener de aquí en adelante son cambios en el consumo y en la inversión. El consumo, ¿por qué va a ir cambiando? Va a ir cambiando según esta ecuación de comportamiento, ¿sí? A medida que cambia el producto, va a ir cambiando el nivel de consumo. Entonces vamos a tener que ir calculando el nivel de consumo para los diferentes niveles de ingreso de cada periodo. ¿Sí? Entonces hacemos eso para el periodo 2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a tener consumo autónomo de 10 más 0,5 por el ingreso disponible en el periodo 2 de 174,43. Si ustedes hacen el cálculo, les va a dar 123,38. Y la inversión, calculamos el valor de la inversión. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos A, que es el acelerador, 1,3 por el ingreso del periodo actual, que es 174,43, menos el ingreso del periodo previo, que era 171,43. ¿Sí? Esto es igual a 3. Entonces 3 por 1,33 nos da 3,90. Y tenemos el valor de la inversión. Y ahí calculamos el valor de la demanda agregada como la suma del gasto público más el consumo más la inversión. Y nos da 180,28. Para el siguiente momento, el periodo 3, llevamos este 180,28, demanda agregada va a ser igual a producto, llevamos al producto, el gasto no cambia, el consumo cambia, ¿sí? O sea, volvemos a calcular el consumo considerando la ecuación, teníamos que era 10 más 0,65 por el nuevo ingreso disponible, que es 180,28. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar 127,18. El valor del acelerador no cambia, el valor de la inversión sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque tenemos que calcularlo según esta fórmula del modelo, que es el acelerador por la diferencia de los ingresos, ¿no? Entonces vamos a tener que es 1,33 por 180,28 menos 174,43. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar 7,61. Volvemos a calcular la demanda agregada, que es la suma de gasto público más consumo más inversión. Y así para todos los demás periodos, ¿sí? Siempre llevamos la demanda agregada del producto, llevamos el valor de la demanda agregada para el valor del producto del siguiente periodo, porque se tiene que cumplir con el equilibrio, ¿no? Volvemos a calcular el consumo con la ecuación de comportamiento y volvemos a calcular la inversión según el modelo del acelerador, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este modelo del acelerador? Este modelo del acelerador nos permite explicar la inversión a partir de la evolución del producto en el tiempo, ¿sí? Es decir, que se supone que la inversión es equivalente a la variación del producto por un parámetro fijo que es el acelerador, ¿sí? Entonces hay una relación directa o positiva, si se quiere, entre cambios en el producto e inversión, ¿sí? Si el producto de un periodo contra el periodo previo presenta una mejora, o sea, se ha aumentado, eso va a implicar que la inversión también va a aumentar en este periodo, ¿sí? Como que se va ajustando la inversión según la evolución de la producción. Bueno, después hay otro modelito para explicar la inversión, que es el modelo del acelerador flexible, ¿sí? El modelo del acelerador flexible, no hay que confundirse, ¿sí? El anterior era el modelo del acelerador, este se llama el modelo del acelerador flexible. Dicen qué consiste el modelo y grafica.
Voy a ir mostrando un poco más rápido porque quería llevar a la inversión inducida, así que es importante también. Entonces, fíjense, el modelo del acelerador flexible es un modelo que nos permite explicar cómo evoluciona el nivel de inversión en base a cambios en el stock de capital deseado respecto al stock de capital del periodo previo, de forma proporcional a un parámetro, ¿sí? Que es este parámetro D. ¿Sí? Entonces, partimos de esta ecuación que nos dice que el stock de capital en un periodo determinado, el periodo n, va a estar determinado por el stock de capital del periodo previo, que es este k a la n del periodo n-1, más el ajuste del stock de capital del periodo anterior. Fíjense que esto que está acá entre paréntesis es el stock de capital deseado, K estrellita, menos el stock de capital del periodo anterior. Entonces este es el ajuste del capital que hizo el empresario en el periodo previo. ¿Sí? Entonces, retomando, este modelo del acelerador flexible supone que el stock de capital en determinado periodo, por ejemplo en el periodo n, va a ser igual al stock de capital del periodo previo, ¿sí? El periodo n-1, más el ajuste que hizo el empresario en el periodo previo del stock de capital deseado respecto al stock de capital que tenía. Entonces, si uno trabaja un poquitito, nosotros sabemos que la inversión neta es igual al cambio en el stock de capital, ¿sí? El stock de capital de un periodo respecto al stock de capital del periodo previo. Entonces, si consideramos esta formulita, ¿sí? Y la reemplazamos en la primera ecuación, vamos a llegar a esta ecuación que está acá abajo. ¿Sí? Les dejo un poco la álgebra para ustedes para poder terminar. Igual yo les voy a pasar todo esto resuelto. ¿Sí? Entonces llegamos a esta ecuación que está acá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? De vuelta. Contemplamos esta ecuación que está acá de inversión neta, la metemos en la primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este modelo? Este modelo nos dice que las empresas van a planear ajustar una proporción de, que la inversión de los empresarios va a ser equivalente al ajuste del stock de capital respecto al stock de capital deseado en una proporción D. ¿Sí? Entonces, fíjense que este gráfico nos va mostrando que a lo largo del tiempo, supónganse, este gráfico nos muestra la evolución del stock de capital, ¿no? Entonces, acá estrellas es el stock de capital que desean los empresarios. Este planteo nos dice que los empresarios no van a ajustar rápidamente el stock de capital que tienen al stock de capital que desean, sino que lo van a ir haciendo de forma gradual. Entonces vamos viendo cómo va aumentando en cada periodo de tiempo un poquitito más el stock de capital, hasta acercarse a esta línea que nos muestra el stock de capital que desean los empresarios. ¿Sí? Y en definitiva, entonces, la inversión neta va a ser equivalente a una proporción de ese ajuste del capital. La proporción es este parámetro D, y este K estrella menos K n-1 es la diferencia que hay entre el stock de capital que desean y el stock de capital del periodo previo. ¿Sí? Bueno, me apuro para poder terminar esto. ¿Sí? Y el punto 13 habla de la inversión inducida. ¿Sí? Bueno, ¿qué implica que la inversión sea inducida? Ya lo dije al principio de la clase. ¿Sí? Significa que no suponemos que la inversión es exógena o determinada por fuera del modelo, sino que suponemos que está determinada por variables que pertenecen al modelo, ¿sí? Como por ejemplo la tasa de interés y el nivel de producción, ¿sí? O el producto. Entonces, cuando nosotros suponemos que la inversión es inducida, cambia el cálculo del ingreso de equilibrio. Como ustedes lo vieron, me parece con Guille, pero yo les muestro de vuelta por las dudas. ¿Sí? Entonces, la consigna nos dice, bueno, poder explicar qué es la inversión inducida y encontrar la renta de equilibrio con inversión inducida. Bueno, si uno busca la renta de equilibrio con inversión inducida, fíjense que acá tenemos una inversión, una ecuación de comportamiento de una inversión que es inducida, porque nos dice que la inversión no es autónoma, sino que tiene un componente autónomo, pero también depende de la renta y de la tasa de interés. Depende de la renta de forma positiva, este parámetro es la sensibilidad de la inversión a la renta, y este parámetro B es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Entonces depende de forma positiva de la renta y depende de forma negativa de la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, y si tenemos que encontrar la renta de equilibrio, ¿cómo hacemos? Como siempre, igualamos producto con demanda agregada. ¿Sí? Demanda agregada, si consideramos una economía abierta, es igual a consumo más inversión más gasto más expo menos impo. Creo que todavía no vieron economías abiertas, así que esta parte queda medio colgada, pero me pidió Guille que les dé, así que les doy igual. ¿Sí? Entonces lo de economías abiertas por ahora crean que es así y después lo van a terminar de entender.
¿sí? Entonces tenemos, dentro del consumo, fíjense que esta es la ecuación de comportamiento. Reemplazamos cada una de las variables de la demanda agregada por su función de comportamiento. El consumo, tenemos que es todo esto. La inversión es esto, gasto, y expo e impo. ¿Sí? Reemplazamos cada una de las variables de la demanda agregada por su función de comportamiento que está descrita acá. Y después trabajamos algebraicamente, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, de todo este choclo que nos queda acá, fíjense, acá recién reemplazamos. Luego lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva donde podemos, después siempre llevamos todo lo que tiene renta para el primer miembro de la ecuación, como está hecho acá, sacamos factor común renta, como está hecho acá, y llevamos todo lo que nos sea renta para el segundo miembro y llevamos a la ecuación del ingreso de equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora, ¿cómo influye la inversión, el hecho de que la inversión sea inducida? Fíjense que acá, en la ecuación, tenemos este parámetro y este parámetro que están en la ecuación de inversión. ¿Sí? Fíjense que habíamos dicho que este parámetro era la sensibilidad de la inversión a la renta. Ese parámetro está acá. Y este parámetro B era la sensibilidad de la tasa de interés, perdón, de la inversión a la tasa de interés. Y ese parámetro también está acá. ¿Sí? Entonces fíjense que esta parte, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, va a hacer que la renta de equilibrio sea más chiquitita y va a influir en la ordenada del origen de la ecuación de recta de equilibrio, de la ecuación del ingreso de equilibrio, como lo vamos a ver ahora gráficamente, les muestro. Y este parámetro, que es la sensibilidad de la inversión a la renta, hace que el multiplicador de este modelo sea más grande. ¿Sí? Como este número está entre 0 y 1, ¿no? Este parámetro está entre 0 y 1, como tiene un signo negativo acá, hace que toda esta expresión sea más, esta parte de abajo sea más chiquitita, que si no existiera este parámetro, entonces hace que todo este cociente sea más grande, por lo tanto el multiplicador del gasto autónomo, digamos, de este modelo, es más grande con inversión inducida por la renta. ¿Sí? Eso les voy a mostrar en este gráfico que está acá más abajo. Esta pregunta está buena. Me quedo corta. Bueno. Esperen un poquitito. Voy a ir un poco más lento. Este ratito que me queda. Antes de mostrarles gráficamente, voy a ir a esta pregunta la salteo. ¿Sí? Igual tienen la respuesta acá. Voy a ir a la 15. La 15 dice, ¿qué sucede con el multiplicador cuando la inversión es inducida? ¿Cómo se lo denomina dicho multiplicador? Bueno, cuando la inversión es inducida, el multiplicador se lo suele llamar el supermultiplicador. Y fíjense que cuando la inversión es inducida, como les decía antes, digamos, para el cálculo del multiplicador del gasto autónomo, acá sería la derivada de I del ingreso de equilibrio con respecto a A. ¿Sí? Donde se acuerdan que dentro de A siempre poníamos todo lo que era gasto autónomo, ¿no? Fíjense que acá está resumido. Llamamos a todo lo que es gasto autónomo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la derivada de I con respecto a A, les da todo esto que está acá. Vamos a mostrar con otro color. Todo esto. ¿Sí? Este cociente, digamos. Entonces, fíjense que lo nuevo, digamos, son dos cuestiones. Por un lado, este parámetro que nos habla de la sensibilidad de la inversión a la renta. O sea, nos dice cuánto cambia la inversión cuando cambia la renta. ¿Sí? Nos muestra una relación, como dice acá, positiva entre inversión y renta. Entonces, si uno compara una inversión sin que sea inducida por la renta contra una inversión que sí es inducida por la renta, cuando consideramos esta inversión inducida por la renta, el multiplicador es más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si suponemos una política fiscal expansiva, ¿sí? Que hace aumentar la demanda agregada y hace aumentar la renta, esa renta, ¿se acuerdan que hacía aumentar el consumo por efecto multiplicador? Y ahora, además de hacer aumentar el consumo por efecto multiplicador, va a hacer aumentar también la inversión, ¿sí? Porque fíjense que la inversión está inducida por la renta. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso multiplicador que se produce en el medio, que lo explicábamos respecto al consumo,
ahora también se va a aplicar respecto a la inversión, porque la inversión también es inducida por la renta, ¿sí? Y por eso este multiplicador, este supermultiplicador, como se le suele llamar, es más grande que el multiplicador común de una inversión que se supone que es exógena, ¿sí? O autónoma. Y otra cuestión que es distinta de este modelito es que acá tenemos esta M, todavía no lo voy a explicar mucho, que es pero me está llorando acá los chicos, es la sensibilidad de las importaciones a la renta, ¿sí? Pero eso todavía no lo vamos a ver porque no vimos economías abiertas, ¿sí? Entonces va a quedar medio colgado. Pero bueno, eso, solo hacerles notar que esto tampoco estaba en el modelito antes. Bueno. Pues se despertaron de la siesta que está con la niñera, es medio complicado. Bueno, y entonces la pregunta decía, ¿qué sucede con el multiplicador cuando la inversión es inducida? Entonces el multiplicador es más grande, por lo que ya les comenté, ¿no? ¿Y cómo se denomina el multiplicador? Supermultiplicador. Bueno, ya está todo respondido eso. El ejercicio 16, acá queda también medio incompleto porque ustedes no vieron todavía economías abiertas, ¿no? Fíjense, le da datos para un determinado país, una función de consumo, una función de inversión, gasto, expo, impo, todo esto todavía no lo dieron, ¿no? Impuestos fijos e impuestos proporcionales. Y se pide que calculen el ingreso de equilibrio, el saldo fiscal y comercial para el ingreso de equilibrio y que grafiquen, ¿sí? Entonces, bueno, acá siempre la forma de resolver es la misma, el hallar el ingreso de equilibrio, ¿no? Es igualar demanda agregada con ingreso. Entonces, fíjense que acá igualamos demanda agregada con ingreso. Pero esta parte de la demanda agregada ustedes todavía no la vieron, así que ahí estamos medio complicados. Yo prefiero esto darles recién cuando damos economías abiertas para que no quede colgado, ¿sí? Así que esto lo dejo por ahora, que sería el ejercicio 16. Mm. 16. Bueno, y con eso terminaríamos este práctico, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar pendiente, que yo prefiero darlo cuando ustedes vean ya economías abiertas, es el ejercicio 16. Este ejercicio 13 les pido que ustedes lo vean en su casa con mayor detalle, que es lo mismo que está en la filmina, ¿sí? Que también va a terminar de quedar completo cuando vean economías abiertas, que es poder encontrar el ingreso de equilibrio cuando tenemos, por un lado, tenemos dos cuestiones nuevas, ¿no? La inversión que es inducida y la economía que es abierta. Esta parte de economía abierta la vemos la semana que viene. Y esta inversión inducida ya lo vimos ahora, ¿sí? Entonces, que sea inducida quiere decir que no tiene solo un componente autónomo, sino que depende de otras variables que se determinan dentro del modelo, como la renta y la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, y con eso yo termino la clase. Si nadie tiene dudas, Profe, una consulta. ¿sí? ¿El 22 no se rinde el segundo parcial? El 22 se rinde el segundo parcial, sí. Ay, ¿hasta dónde entra entonces? No, no sé, porque eso tenemos que hablarlo entre todas las comisiones, ¿sí? Así que esta semana, en bueno. unos días, les avisamos, ¿sí? Vamos a hablar con las otras dos comisiones y ahí les avisamos. O sea, economías abiertas no va a entrar, obviamente, seguro va a entrar para el recuperatorio, ¿sí? Y esto Bueno, de gracias, profe. inversión, estas teorías de inversión, no sé si van a entrar solo teoría, práctica, cómo va a ser, depende de lo que se vea en las otras comisiones, ¿sí? Así que seguramente mañana les vamos a avisar hasta dónde entra en el examen, ¿sí? Bueno. Profe, Ah, no sé, no se habrá dado cuenta. Sí, no, todavía no sé nada del examen, ¿sí? No sé hasta dónde entran y, o sea, el día es el 22, lo que había hecho Adolfo, que es el que puso la fecha, ¿no? El jefe de cátedra. Y bueno, y después cada profe se acomoda, porque la verdad es que los exámenes se estiran en muchos días por la cantidad de alumnos que hay. Así que ahí sean flexibles y tengan paciencia hasta que les avisemos, ¿sí? O sea, van a rendir la semana que viene y nos acomodaremos a los horarios en los que podemos nosotros y ustedes también. ¿Sí? Vamos a tratar de acomodar en horarios de clase para que nadie tenga problemas y el resto los acomodaremos según cuando ustedes y nosotros podamos.
¿Está? ¿Alguien iba a decir algo? No, no, de nada, Camila. Bueno, chicos, yo esta clase la estoy grabando, entonces, ahí voy a dejar de grabar. Después que se grabe, mañana a la mañana les voy a pasar, ¿sí? Me avisan a dónde están guardando todos los videos y yo les comparto. ¿Sí?